Padre Cristo, mi hermano y amigo, soy su hermano, amigo, consiervo Roldi Enrique Rodríguez Ortiz. Que seguimos hablando del problema de los pecados que hacen que la iglesia se deslice de su propósito y de la verdad. Recuerden que el centro de la iglesia es Jesucristo. Su propósito es la salvación de las almas y su regla de fe es la verdad. Todo lo que se salga de ahí está mal para el cristiano. Sin embargo, estamos viendo cómo muchas cosas son tergiversadas, manipuladas y transformadas en todas las enseñanzas que venimos dando. Este es el número 5. Cuidado si te deslizas. Y hoy vamos a hablar de la apostasía. Y la apostasía, cómo se liga con la herejía. ¿Por qué? Le voy a leer literalmente lo que quiere decir apostasía según el diccionario bíblico, el diccionario Larousse antiguo, no moderno, antiguo. Recuerden que el español ha sido muy transformado, muy variado. Dice, apostasía, a propósito, intencionalmente, desechando algo que se tenía por cierto. Apostasía, negarán lo que siempre declararon como verdadero o no aceptarán lo que está en la Biblia si no se adapta a sus gustos. Es rechazar de manera deliberada todo lo que ha creído concerniente a la obra redentora de Cristo y su palabra. Dejar los fundamentos de una orden religiosa. Negarán lo que creyeron al inicio. Diccionario Larousse de la lengua española. Apostasía, dejar de mantener unas ideas o creencias. Dejar un religioso su orden, dejar cumplir un religioso sus obligaciones. Diccionario Larousse de la lengua española. O sea, que un apóstata es aquel que antes decía una cosa y sin fundamento bíblico después la cambia. Conozco mucha gente que han cambiado cosas, que han introducido apostasía, es introducir, por ejemplo, la idolatría, y ahí cae en herejía. Porque es saber que algo está mal, sin embargo, seguirlo enseñando. Eso es herejía. Conozco personas que yo he conversado en la disputa del bautizo en agua en nombre del Padre y del Espíritu Santo y en nombre de Jesucristo, personas que reconocen que el bautizo en agua en Jesucristo tiene fundamento bíblico y sin embargo siguen diciendo que es falso. Eso es herejía. ¿Por qué? Porque están negando algo que tiene fundamento bíblico. Lo están negando y están cayendo incluso en blasfemia contra el Espíritu Santo porque están achacando la obra de Dios al diablo. O sea que los apóstoles no son de Dios, los que escribieron el Nuevo Testamento no son de Dios porque bautizaron agua en el nombre de Jesucristo. Eso entra en el rango de la apostasía. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nadie os engañe, 2 Timoteo 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lean, lo voy a leer, 2 Timoteo 3:1 al 8. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:1 al 8. Para que vean cómo se manifiesta el apóstata. Ahora, después lo vamos a ver detalladamente. Sabe también esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, personas que se sienten en el centro de la iglesia, ávaros, codiciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, mal agradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, conozco no cuánto, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negaron la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que entran a la casa y llevan cautivas las mujercillas cargados de pecado, llevadas de diversa concupiscencia, que siempre están aprendiendo, pero ninguno pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Estas son características de un apóstata. El apóstata sigue creyendo en Jesucristo, pero lo que hace no está de acuerdo a la palabra de Dios. Conozco un individuo, vivía en La Habana, Cuba, y ahora vive en Estados Unidos, que vivía adulterando y decía que no, que él era cristiano y era salvo. El adulterio es traición, es mentir, es engañar. ¿Cómo tú vas a decir que tú estás incumpliendo lo que dice la palabra de Dios y sin embargo te crees salvo? Y después me dijo alguien, no, yo me arrepentí, pedí perdón a Dios, y le pediste perdón a todo el que le hiciste daño con tu pecado, y le pediste perdón a tu esposa, y le pediste perdón a tus hijos, y le pediste perdón a tu familia. El que no pide perdón no será perdonado tampoco. Dice Hebreos 10:26. Porque si pecáremos, y ahí viene, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecadores, sino una expectación de juicio y hervor de fuego. Hermano, eso está bien claro. Ahora, ¿qué caracteriza al apóstata? Negarán lo que siempre declararon como verdadero, o se contradecirán en el conocimiento de la palabra. Le voy a poner un ejemplo: el lavado de los pies y el bautizo en agua en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Las dos mismas las estableció Jesucristo. Sin embargo, hay quienes dicen que lavarse no es necesario, que no hace falta lavarse los pies en el nombre de Jesucristo, uno los uno a los otros, pero sí bautizar en agua en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y que es satánico bautizar en el nombre de Jesucristo. Miren la contradicción que hay, y se lo voy a leer y decirle por qué. Porque que Jesucristo dijo la misma palabra prácticamente que en el bautizo en agua, cuando la practicó lavado los pies. Y se lo voy a leer. Juan 13, 12 al 16. Así que después que les hubo lavado los pies, el Señor Jesucristo tomó su manto, volviendo a la mesa, y les dijo: ¿sabed lo que lo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. De vosotros es un mandato. Sin embargo, hay quienes dicen que no. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y ahora escuchen: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Y ahora escuchen: si lo hicieres, si lo pusiera en práctica, seréis bienaventurados. Sin embargo, ¿cuánta gente hay que dicen que no hace falta hacerlo? Entonces, creo que eso está claro. No hace falta seguir discutiendo. Miren, los apóstotas abandonan la fe, pero no la práctica religiosa. Siguen declarando que son de Cristo, siguen dentro de la iglesia, pero realmente no hacen lo que dice la palabra de Dios. No la cumplen o la acomodan a su gusto, como dice 2 Timoteo 3, 1 al 8. En 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. A estos evita. Como una persona que se roba un templo, para poner un ejemplo. Una persona que está en adulterio. Una persona que no es agradecido. Una persona que es traidor y mentiroso. Una persona que es contenciosa. Una persona que es divisionista. Elementos que la Biblia condena directamente, diciendo que serán castigados en el infierno. ¿Cómo es posible que sigan creyendo que son salvos? No. La salvación no es un regalo, la salvación es un favor. Y aunque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, como dice la palabra del Señor, tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que tomar una decisión. Y el Señor está esperando que tú lo hagas. En la máxima expresión negarán las doctrinas básicas, pero solo en alguna dimensión distorsionante de la esencia bíblica. Dice 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, o sea, su propio deseo, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Yo me acuerdo en Cuba, hace unos años, una institución fue dividida y le robaron 72 templos. Se llevaron la gente, el diezmo, la ofrenda. Aquello fue terrible lo que pasó. Y conocí después pastores que participaron en esto y decían que ellos tenían la razón y estaban en la verdad. Yo decía, no, ustedes no tienen ni razón ni la verdad de ninguna manera, porque en Tito 3, 10 y 11 dice claro que los divisionistas, los traidores, no son salvos. ¿Y cuántas personas lo siguieron? Concupiscencia, inclinación excesiva a los bienes materiales o a los deleites carnales, lujuria. Y ahí voy a poner un ejemplo, aunque no estaba previsto. No estaba previsto esto. ¿Cuánta gente creen en la doctrina del siembra, siempre? De lo que tú das, Dios te lo va a multiplicar. Sin embargo, hay un texto que dice claramente que el que siembra para la carne, siembra destrucción y muerte. Gálatas 6, versículos 7 y 8. 7 al 10. Lo voy a leer completo para terminar. ¿Y cuánta gente sigue en esa doctrina? Que siembre lo material, que Dios lo va a multiplicar, a bendecir. Cuando ese no es el propósito de Dios ni de la palabra de Dios. Lo que hay que sembrar es el espiritual, el amor, la fe, la paz. Sin embargo, son contenciosos, mentirosos y traidores. Miren lo que dice aquí. Versículo Gálatas 6 al 2. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Entonces no es solo los bienes materiales, el mal que tú siembras también lo vas a segar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea que cuando yo hago cosas carnalmente, por obligación, bajo la ley, lo estoy haciendo en la carne, no hay resultado ni salvación. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aquí fíjense, no dice, no te canses de sembrar dinero, no te canses de sembrar bienes materiales, no, hay lo que dice, no te canses de hacer el bien. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. Sin embargo, la guerra entre cristiano interdenominacional por ansias de poder está dividiendo cada día más la iglesia que es de Jesucristo. 1 Corintios 12. No de los hombres, no de un pastor, no de una denominación, de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.